tema de las provincias también existen. Día a día nos vamos acercando a las PASO del año que viene, 2023, en las cuales se van a decidir las distintas candidaturas para presidente y vice que se eligen también el año próximo. Faltarán 15 meses o 18 para que tengamos las elecciones de presidente y vice, de diputados nacionales, de senadores nacionales, de gobernadores, digamos en 22 provincias, excepto Corrientes y Santiago del Estero, que recién eligen gobernador en el 2025. Dentro de lo que se está hablando de posibles candidatos que irán a las PASO, está nuestro gobernador Gustavo Valdés. Valdés hizo unas manifestaciones en una oportunidad de que la fórmula presidencial de 2023 sería radical y una parte del PRO. El PRO cerró filas en una reunión que se hizo en Yao Yao el domingo pasado, en el cual resolvieron que no puede integrar Juntos por el Cambio Javier Milei, el candidato que se está perfilando desde una posición populista de derecha, aparentemente. Por eso digo de que no hay que dejarle el campo libre a Milei con sus ideas de reducción de gastos y demás, que no son explicitadas claramente por el resto del arco político. Pero volvamos a la situación del gobernador Valdés. La manifestación, prácticamente la Unión Cívica Radical, está bregando por Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, como candidato a presidente. Es decir, que sería dentro del esquema que planteado por el gobernador Valdés, sería el candidato de la Unión Cívica Radical con un candidato del PRO como vice. Pero las cosas se están dando en forma distinta, al punto que se está viendo que como candidato al gobernador Valdés, como candidato a vicepresidente de la Nación, y hemos tenido el día pasado un diálogo con el doctor Jorge Liotti, que es columnista importante, director de la parte política del diario La Nación de Buenos Aires, donde se hace una referencia a esta situación. Escuchemos esa parte. Bueno, en realidad, hasta como está planteado hoy el escenario, se debería dirimir en una PASO con distintos candidatos. El problema que hay todavía con las PASO tiene que ver con que deben competir fórmulas, y eso inhabilita la posibilidad de reconfigurar las fórmulas después de la PASO, que sería probablemente lo más flexible para poder quizás quedarse con los votos de los perdedores. Pero yo no dudo de que el radicalismo va a salir con uno o más candidatos propios. Quizás algunos van como candidatos a vice. De hecho, el caso de Valdés se viene mencionando, podría ser un vice de Larreta, por ejemplo. Morales tiene un vínculo con Patricia Bullrich. O sea, todo eso está discutiéndose, sobre todo lo discute el PRO. Ayer hubo una nueva reunión, había habido otra el lunes pasado, justamente para discutir cómo se eligen candidatos, porque ahí el problema reside en que el PRO en principio tiene dos candidatos muy lanzados, que son Larreta y Bullrich. No descartemos que de Macri, y Vidal siempre se asoma a la ventana para ver si tiene alguna chance. Entonces, lo que están discutiendo es si ellos deben definir primero su candidato, un candidato único, o que vayan todos juntos a una PASO junto con los radicales. Patricia Bullrich está por la idea de que haya una PASO general con las fórmulas cruzadas o no, acomodé. Larreta dice que eso genera un riesgo para el PRO de dividir sus votos, y está proponiendo algún esquema previo
ya sea a través de encuestas o alguna elección, digamos, interna previa a la PASO, para que haya un solo candidato del PRO y no correr riesgos de que por ir divididos termine el radicalismo quedándose con la candidatura de Juntos por el Cambio. Bien, ahora también no hay que descartar que el juego de Macri, que empezó ahora a moverse y que se presente como, digamos, un candidato para evitar una interna dentro del PRO, ¿no? Es que yo no lo descarto, no lo verían con buenos ojos ni Larreta ni Bullrich. De hecho, los dos creen que Macri no va a competir, pero Macri no dice que no va a competir, se le está tratando de alguna manera como ponerse un poco por encima de esta interna, pero no descarta su propia postulación. Hoy todavía tiene una imagen negativa muy alta, pero en escenarios de mayor, yo diría, desencanto o mayor caos por económico, social, su imagen crece o tiene más posibilidades de crecer. Yo creo que le está viendo ese escenario. Si el escenario es de relativa calma, probablemente los más moderados tienen más oportunidades. Si el escenario es de ruptura porque hay mucha inflación, porque la sociedad está en un estado de mucha convulsión, la economía está muy, digamos, desencajada, bueno, Macri tiene alguna chance. Por eso yo creo que todo esto no se va a definir ahora, que se va a ir acomodando recién el año próximo, y Macri no se va a bajar y tampoco por ahora dirá que él quiere ser candidato. Bien, ¿pensás en que se puede ir hacia una reforma del régimen electoral, por ejemplo, con la boleta única? Bueno, es una iniciativa que están impulsando los sectores de la oposición muy fuertemente. Nunca se ha instalado, pero yo veo alguna voluntad mayoritaria y dado los números del Congreso no lo descartaría del todo. El peronismo históricamente rechazó, sobre todo cuando es oficialismo, a trabajar con la idea de la boleta única. Entiendo que la justicia electoral también estaría de acuerdo, incluso le parece más propicio que la boleta electrónica o el voto electrónico, porque dicen que no le da certeza de seguridad. Entonces parecería que la boleta única es el mecanismo que podría reunir voluntades. Lo que pasa es que es un tema muy corrosivo, habrá que ver si hay espíritu en el Congreso para avanzar con esta iniciativa. De hecho, no sé si recordarás que hace unos 2 semanas hubo una reunión bastante inusual que aglutinó a Schiaretti, Emilio Monzó, Juan Manuel Urtubey, el intendente de Rosario Hapkin, Ángel Rosas del Chaco, bueno, Morales, figuras de distintos partidos, distintas extracciones, un poco con la voluntad de, digamos, una especie de nucleamiento antigrieta, lo llamaron ellos, y se van a volver a juntar en breve, en las próximas semanas, y la iniciativa con la que quieren plasmar un poco ese movimiento que están haciendo es el de la boleta única, con lo cual ahí por ahí recobra algún tipo de impulso. Bien, la irrupción de Milei estaba siendo bien vista, pero creo que unas declaraciones que hizo en A Dos Voces, donde habla de eliminar la obra pública, creo que eso lo va a perjudicar en los sectores medios, ¿no? Bueno, Milei es un fenómeno realmente disruptivo y, digamos, entre disruptivo y peligroso, ¿no? Tiene un mensaje y un discurso que hoy captura un sector de votantes muy desencantados con la política en general, que si bien básicamente son posibles votantes de Juntos por el Cambio, yo creo que también abreva en sectores del peronismo, porque es muy transversal, y ese discurso en contra de la casta política en este momento de tantas penurias económicas cala muy hondo, y esa es la razón por la cual Milei, incluso después de la elección de noviembre, siguió creciendo y nacionalizó su figura. Hasta entonces era un fenómeno más bien de Buenos Aires, de la ciudad, un poco del conurbano, ¿no? Entonces allí hay un fenómeno a atender, porque captura ese voto bronca, que es muy, muy importante en las encuestas. El nivel de desánimo y de desilusión social que hay con la dirigencia en su conjunto es muy alto. Ahora,
en puesto, digamos, como candidato así libre y, digamos, retosando en este contexto, Milei captura mucha adhesión. Lo que pasa es que hay que ver cuando empiecen a afinarse un poco el embudo hacia la campaña, este tipo de planteos tan polémicos, yo creo que le pueden jugar en contra y generar miedo en un sector de la población. Entonces, lo que hoy puede ser simpático porque la gente está enojada, puesto a evaluar si realmente puede ser un presidenciable, yo creo que le puede jugar en contra. Igualmente, me da la impresión de que está destinado a ser un factor gravitante para generar realineamientos, tanto en Juntos por el Cambio, especialmente en Juntos por el Cambio, pero también con izquierdas que le peguen al oficialismo. Es decir, va a correr el discurso hacia la derecha y va a generar muchas tensiones en la principal coalición opositora. Ahora, el tema está en que le va a faltar estructura en el interior del país, y sin estructuras que movilicen, él podrá tener en los centros, en la otra república. Yo digo que la ciudad de Buenos Aires es una república aparte de las provincias, salvo la provincia de Buenos Aires, por nivel cultural y de preparación para estas cosas, y si no hay estructuras, si no están los punteros que lleven ya las boletas en la mano a la gente, por eso los punteros no quieren la boleta única. Fíjate que en Corrientes, en la mesa, digamos, en los cuartos llamados oscuros, había más de 50 boletas, la mitad de cada una de las partes, con los mismos candidatos, Juntos por el Cambio y también en el Frente de Todos. Eso es una anomalía de tener 50 boletas sobre la mesa, ¿no? Sin duda, yo creo que Milei no tiene estructura nacional claramente, y de hecho tiene algunos operadores recorriendo el país, estableciendo alianzas con figuras muy periféricas, algunas vinculadas al viejo menemismo, sectores relacionados con el cabalismo, con la vieja UCD. Me parece es una construcción todavía muy, muy marginal, cuyo único sostén es la visibilidad del propio Milei, quien aparece permanentemente en la televisión, que tiene un discurso muy, yo diría, estentorio, que pega mucho, tiene buen nivel de audiencia cada vez que va a la tele, pero es difícil sostener una candidatura presidencial de esa manera solamente, excepto que el año que viene, producto de este enojo social que hay, los números de Milei se consoliden, se cristalicen, y eso empiece a generar, digamos, ciertos atractivos para otros actores más importantes para acompañarlo. Entonces, esa será otra película. Me parece que hoy lo que hay es una figura que el año pasado irrumpió sorpresivamente, está adquiriendo una expansión territorial muy importante y un nivel de adhesión que básicamente se focaliza en un voto de bronca y de desánimo. Eso es muy fluctuante, entonces hay que ver si se sostiene en el tiempo, y si se sostiene en el tiempo, si Milei logra armar alguna estructura más sólida, que hoy realmente tiene una base muy, muy pobre por fuera de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Así es. Bien, Jorge, te agradecemos este espacio. Sabemos que tenés compromisos para cumplir y te seguimos leyendo, y cuando llega La Nación a Corrientes, porque no sé por qué únicamente sábado o domingo viene los diarios de Buenos Aires, tanto Clarín como La Nación, pero te seguimos por las redes. Bien, te mando un abrazo y que sigan tus éxitos. Bueno, muchas gracias, Horacio, un gusto conversar con vos. Bien, será hasta entonces. Recibí de un amigo de Santa Fe un correo de la política online, el del 29 de abril pasado. El título es, y lo muestra la cámara: Valdés avanza con una línea propia en la Unión Cívica Radical y a Larreta le gusta como vice. El gobernador de Corrientes busca diferenciarse de Morales y Lustó y ya tiene armado en varias provincias. Es decir, que se está percibiendo en el país
de que la cosa puede ser a la inversa, no un presidente radical y un vice del PRO, sino que un candidato del PRO y un vice radical. El gobernador correntino Gustavo Valdés avanza con una línea nacional propia dentro de la Unión Cívica Radical, distinta a la de Gerardo Morales y Martín Lustó, y seduce a Horacio Rodríguez Larreta, que lo ve como posible compañero de fórmula. Valdés es uno de los 3 gobernadores que tiene el radicalismo y tiene mandato hasta 2025. Cultiva un perfil más bajo que Morales, que está anotado como candidato a presidente. En el entorno de Valdés dijeron a la política online que ven como una ventaja que Valdés no esté obsesionado con el 2023, con 3 años de mandato por delante, pero eso no quita que haya comenzado con un armado propio en varias provincias. El fin de semana, el sector de Valdés anotó un triunfo en las internas de la Unión Cívica Radical de Misiones contra la lista apoyada por Lustó. El vencedor fue el diputado nacional Martín Arjol, que reporta al correntino, y con este triunfo consolidó Arjol su carrera por la gobernación de Misiones. Valdés también apuesta fuerte a quedarse con el candidato a gobernador en Catamarca y empuja a la diputada provincial Juana Fernández en Chubut. Valdés tiene el respaldo del intendente de Rapson, Damián Bliss, que enfrentaría al macrista Ignacio Torres en las pasos de Juntos por el Cambio para definir el candidato opositor a la gobernación en el Río. El armado del correntino se extiende a otras provincias como Chaco y Córdoba, donde tiene un bloque unipersonal a cargo de Lucas Balián, que bautizó a su bancada como Vamos Córdoba, en homenaje al frente de Valdés llamado Vamos Corrientes. La figura de Valdés, y esto es importante, seduce a Horacio Rodríguez Larreta, que comenzó a analizarlo como posible compañero de fórmula. Yo no tendría ningún problema, dicen que dice Larreta, yo no tendría ningún problema en ir con Valdés de vice. Larreta tiene un acuerdo político con la línea de Martín Lustó, que sería candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y está enfrentado a Morales Larreta, que lo desafió políticamente en diversas ocasiones. Vemos también Rodríguez Larreta vía Zoom hizo el cierre de las jornadas de pensar que se realizaron en Corrientes la semana pasada. Es decir, que se nota un acercamiento entre Rodríguez Larreta y el gobernador de Corrientes. ¿Qué va a pasar en estos meses que están transcurriendo? Es una incógnita. Yo no lo veo a Morales como candidato a gobernador por Juntos por el Cambio. Yo no creo que PRO ceda la presidencia. Sí que va a buscar un vicepresidente en la Unión Cívica Radical. PRO se reunió en Bariloche, en el Hotel Yao Yao, con el expresidente Mauricio Macri. Hubo una reunión en la cual, entre otras cosas, ya se resolvió que no se va a permitir el ingreso a Juntos por el Cambio a Milei. Es decir, que Milei quedaría afuera. Indudablemente le va a quitar algunos votos a Juntos por el Cambio, pero el estilo en que se manifiesta Milei no es del agrado del conjunto de Juntos por el Cambio, y ha manifestado Milei públicamente que no quiere ningún acercamiento con la Unión Cívica Radical. También hubo un plenario de la Unión Cívica Radical en la cual Valdés tuvo una destacada actuación y llamó a construir una Argentina decente e instó a respetar las instituciones, según lo expresa el diario El Litoral del día domingo 24. Ahora,
El diario del día viernes nos muestra a Valdés visitando al gobernador peronista de Santa Fe. Es decir, que Valdés está tendiendo sus tentáculos, tomando posición en las provincias, en el resto de las provincias del país, con la intención seguramente de potenciar su posible candidatura a vicepresidente. Para Corrientes sería importante que pudiera ser consagrado como candidato a presidente o a vicepresidente en última el gobernador Gustavo Valdés. Esperemos que los acontecimientos sigan produciéndose, que tengamos noticias todos los días sobre las internas partidarias, donde también hay internas partidarias fuertes, es en PRO. Pero en PRO se perfilan Rodríguez Larreta y Bullrich. Pero también, ahí es una opinión personal, que Bullrich se equivocó al decir en Estados Unidos que Macri no va a ser candidato en estas próximas elecciones. Yo, por el contrario, creo que en definitiva el candidato a presidente de Juntos por el Cambio va a ser Mauricio Macri, para tapar la interna de Rodríguez Larreta por un lado, Bullrich por el otro, y confluir todos en la candidatura de Macri presidente. Y ahí veremos cómo juega nuestro gobernador dentro del armado de esa lista del Poder Ejecutivo para el próximo año. Vamos a un corte. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Con el Banco de Corrientes, el regreso a clases es más barato. Del 14 de febrero al 13 de marzo, aprovecha 10% de descuento todos los días y hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa. Ingresá a nuestra web www.promosdelbanco.com para conocer los comercios adheridos. O comunicate al 0800-444-0160. También podés conectarnos a través de nuestras redes sociales y página web. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. En el encuentro regional NEA de la Fundación Pensar, que se realizó en Corrientes, estuvieron, digamos, por vía Zoom, hicieron manifestaciones tanto Patricia Bullrich como Rodríguez Larreta y también Mauricio Macri. El señor director va a poner esos momentos a consideración de ustedes. Creo que la etapa que viene es una etapa de una gran verdad, no la posverdad como un sentimiento, digamos, casi imaginario, sino una realidad. La Argentina necesita menos impuestos y más empresas. La Argentina necesita menos planes sociales y más empleo. La Argentina necesita más capacidad educativa. La Argentina necesita recuperar un Sarmiento 5.0, donde cada escuela sea realmente un centro de pensamiento, donde cada universidad sea un lugar de formación de ciudadanos con capacidad de generar valor, de generar nuevas inventivas, nuevas formas, nuevas creatividades, y que estas creatividades no sean cortadas por un impuesto como está pensándose en este momento, ¿no? El impuesto a las ganancias inesperadas. Piensen ustedes en cualquier correntino que ha logrado inventar algo importante y que de golpe su ganancia inesperada por su capacidad es cortada por un Estado que todo se lo quiere limitar. Pero nuestro objetivo no es llegar y ganar una elección, sino transformar la realidad, mejorar la vida de todos los argentinos. Tenemos que trabajar con mucha responsabilidad, tenemos que planificar. Ustedes saben que nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que a mí me toca,
como yo digo siempre, hacemos culto al método, culto al planeamiento, culto a tener un presupuesto, a tener planes de trabajo, cronogramas. Es la única manera de poder administrar estas organizaciones y universos tan complejos como es la Ciudad de Buenos Aires en nuestro caso, y ni hablar a nivel nacional, porque la situación que vamos a recibir en cualquier caso va a ser muy difícil y va a requerir un plan integral. Acá no hay soluciones mágicas. Fortalecer la unidad, escuchar al otro, respetarnos mucho, entender el nivel de angustia, de enojo, de cansancio que tienen los argentinos con razón, que son muchas décadas de frustrantes resultados. Realmente nuestra democracia, que por suerte no discutimos, tiene que mejorar en su calidad porque ha sido de los peores resultados que se pueden ver en el mundo, ¿no? Son casi 40 años y lo que vemos es un aumento sistemático de la pobreza. Entonces creo que tenemos una enorme responsabilidad y yo soy de los que creen de verdad que los argentinos han aprendido muchísimo, han entendido muchísimo y que no se van a comprar más discursos berretas de te regalo esto, te regalo aquello y vamos a todos a hablar con desesperación, con convicción en la cultura del trabajo otra vez, que es el camino a salir adelante. Yo vengo de 20 años, ¿no? De haber soñado y haber propuesto hacer un partido nuevo, conformado con mucha diversidad, por gente que en su mayoría nunca había hecho política y otros que sí. Y terminamos una coalición que venció muchos límites que se habían puesto, digamos, preventivamente. Y creo que, bueno, y logramos llegar a ganar una elección nacional, a gobernar, a mostrar otra cultura del poder, otra forma de construir. Y creo que eso nos da una autoridad como para hoy estar en carrera para volver a gobernar. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Con el Banco de Corrientes, el regreso a clases es más barato. Del 14 de febrero al 13 de marzo, aprovecha 10% de descuento todos los días y hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa. ingresa a nuestra web www.promosdelbanco.com para conocer los comercios adheridos. O comunicate al 0800-444-0160. También podés conectarnos a través de nuestras redes sociales y página web. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. De todo lo que escuchamos en el bloque anterior, no nos extrañemos que el candidato a vicepresidente en las próximas elecciones sea Gustavo Valdés, en cuyo caso asumiría la gobernación el vicegobernador Pedro Brayar Pojar por los 2 años que faltarían para cumplir el mandato. Pero son todas hipótesis que estamos manejando. Hay algo que nos resaltó el doctor Deneri en un programa anterior, cuando yo hacía referencia a las diferencias que hay entre el interior del país y de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y el resto, que lo hacemos notar. Y él me decía, sí, Córdoba, el salto que pegó Córdoba en la industrialización se debe también porque tuvo 5 presidentes de la nación cordobeses que se preocuparon por Córdoba. Y Corrientes, me decía Deneri, tuvo un presidente,
Frondizi, que no hizo lo mismo. Yo creo que ese, digamos, interés, yo no creo que Frondizi se haya desinteresado de Corrientes, se desinteresó del interior del país, al punto que el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe se hace a un costo mayor de un puente, porque tenía que hacerse con la autorización del gobierno nacional el puente, porque el río, donde había que poner las bases para el puente como acá, es jurisdicción nacional. Y los gobernadores frondicistas de las dos provincias, Santa Fe y Entre Ríos, no consiguieron la autorización para hacer el puente. Entonces tomaron una decisión, y eso lo viví, eso de periodo de esa época. Tomaron la decisión de hacer el túnel subfluvial, porque era jurisdicción provincial. Por debajo del río es jurisdicción provincial. Es decir, que los intereses de la nación no son de la nación, muchas veces son intereses de los grandes centros, y les interesa poco el desarrollo del interior del país. Eso está reflejado en la cantidad de diputados nacionales que tiene la Argentina. Tenemos 257 diputados nacionales. Lo resaltamos en un artículo que lleva mi firma, publicado en el Diario Litoral de hoy viernes. Fíjense ustedes que la provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados, la ciudad de Buenos Aires tiene 25 diputados, y después ya baja la cantidad de diputados al punto que sigue únicamente Córdoba con 18, Mendoza con 10, Santa Fe con 19. Es decir, que 4 provincias hacen el quórum necesario en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto determinó, me llevó a hacer este programa de las provincias también existen, buscando que haya una mejor distribución de la población del país, porque me atrevo a decir que el 50 o el 60% los que viven en las villas miserias en el Gran Buenos Aires es toda gente del interior profundo, correntinos, salteños, que fueron en busca de trabajo al Gran Buenos Aires. ¿Por qué las industrias no se distribuyeron mejor para que todo el país se desarrolle? Yo creo y estoy convencido, y con muchos, creo que todos los argentinos, estamos encarando la reducción del costo político. Hay un costo político importante, un costo político, pero no es el único costo que hay que tratar de bajar. Yo en este artículo trato de bajar el costo político del Congreso de la Nación, hablando de la reducción de la cantidad de diputados, y doy una cifra de bajar 100 diputados, de tal forma que la Cámara de Diputados quede con 157 en vez de tener 257. Me baso para ello en una autorización que tiene el Congreso de la Nación establecida en la Constitución Nacional, que dice en el artículo 45 que donde da la base para que las provincias elijan
un diputado, hay que tener 33.000 habitantes o fracción que baje de 16. Estoy hablando de una constitución de 1853. Ahora, la constitución establece, le da las facultades que al Congreso que puede aumentar la base expresada. Es decir, que en vez de un diputado por cada 33.000, puede ser un diputado por cada 50.000, 60.000, 40.000. Es decir, que podemos reducir, no hace falta una reforma constitucional para disminuir el costo que significa 257 diputados. Y también tenemos dentro de eso el costo del Senado, pero ahí hay 3 senadores por cada provincia, es igualitario. Por eso, cuando en los inicios de este programa de las provincias también existen, invitamos a la entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner, que pretendía ser senadora nacional. Discutimos o cambiamos opiniones sobre a quién responden o qué función desarrollan los senadores. Ella sostenía que los senadores responden a sus partidos, y así actuó ahora para ganar un puesto en el Consejo de la Magistratura, haciendo jugar a los senadores por sus partidos. Rompió el frente de todos para ganar la segunda minoría y de esa forma desplazarlo a Luis Juez. Mi posición que le expresé en ese momento a Cristina Fernández de Kirchner es de que los senadores representan a sus provincias, no, porque si no la misma existe una igualdad, similitud de base electoral entre senadores y diputados. Si también van a representar únicamente a sus partidos políticos, tendríamos que ir a un sistema unicameral. En los senadores, los 3 senadores que en forma igualitaria tienen las 24 provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, responden a sus provincias. Yo no sé si los senadores que aceptaron esa división del Frente de Todos tuvieron la consulta a los gobernadores o a las provincias de proceder en esa forma, o cómo proceden en el futuro. Yo estoy convencido que ahora de los 3 senadores tenemos, estoy convencido que de los 3 senadores, 2 son por la mayoría que le corresponde a Juntos por el Cambio, que responden a los intereses de la provincia. No sé si el tercero del Frente de Todos, Camo Espíndola, cuál es su actitud. Pero hay que dejar claro que los senadores representan a las provincias, llegan al Senado por un partido político, es sin duda, pero representan los intereses provinciales. Yo sostengo en el artículo que se publicó hoy que hay que hacer una reducción en la Cámara de Diputados. No es lo único que hay que... Con eso no vamos a resolver el déficit que tiene el país, y que ese déficit produce la inflación que nos agobia a todos. Pero es una muestra que la clase política a la que Javier Milei ataca, toma una actitud que puede servir de ejemplo para que en otros sectores del presupuesto nacional se tome una actitud similar. No puede ser que tengamos 25 ministerios, que haya secretarías de un tipo, de otro, y cada secretaría que se crea
tiene un subsecretario, tiene 4 directores, y así vamos haciendo una burocracia inmensa a la cual hay que combatir. Y hay que poner también el ojo en el costo, porque forma parte del costo político, forma parte el tema de los planes sociales. ¿Por qué? Porque son los políticos, algunos políticos, porque yo me considero político también, pero no me incluyo, seguramente la audiencia podrá excluirme o incluirme. Los políticos son los que crean las situaciones de los planes sociales. ¿Para qué? Para ganar votos, porque cada plan social que se da se compromete con un voto. Entonces el gobierno que está de turno crea más y más planes sociales. Días pasados comentamos también, repitiendo lo que veíamos en un programa nacional, de que un matrimonio con 2 hijos recibe de planes sociales, es decir, ninguno trabaja ni hace nada, no produce ningún ingreso. Un matrimonio con 2 hijos recibe de planes sociales, así limpiamente, 40.000 pesos mensuales. Mientras que un obrero de la construcción tiene como sueldo básico 40 y tantos, casi 50.000 pesos. Entonces, ¿para qué va a trabajar el hombre o la mujer si sentado en su casa recibe un plan social que le permite arrimar 40.000 pesos y aparte le habilita a tener trabajos en negro o changas? Ese es otro costo político. Es otro costo político también el sistema electoral que tenemos. El sistema electoral con tantas boletas, y el Estado le paga a los partidos políticos para que impriman las boletas, y entonces les da dinero para 50 boletas. Aparte, hay el juego del puntero que lleva ya al votante con la boleta en el bolsillo. Con eso tenemos que terminar. Y la forma de terminar es con la boleta única, en la cual están representados todos los candidatos y cada uno puede ir. Lo tiene Córdoba, lo tiene Santa Fe y alguna otra provincia. Días pasados, el doctor Alejandro Carlen, que está creando el movimiento A23 para la reelección de Alberto Fernández, coincidía en el tema de la boleta única. Esperemos que eso se convierta en realidad. Vamos a sanear el sistema y vamos a ahorrar, dinero, el país va a ahorrar dinero. También tenemos que llegar a la conclusión que el reducir el costo político, como me decía un amigo al que le comenté que estaba escribiendo sobre este tema, que no es representativa el ahorro de reducir la cantidad de diputados nacionales, que son otros puntos que hay que tocar, que son más importantes, sin duda. Por ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas, que pierde 200 millones de pesos diarios, que recibió 70.000 millones de subsidios del Estado Nacional. Y como está el caso de Aerolíneas Argentinas, hay otros casos más, muchos más, donde hay un derroche del dinero público y entonces se encuentra como única salida el aumentar impuestos, y eso ya no va más. Por eso, porque estamos de acuerdo en que tenemos que reducir el déficit, no podemos tener un déficit de 7, 8 puntos mensuales, y en la parte de alimentos se nota más. Ya hoy,
las góndolas de los supermercados están semi vacías. Ya no hay productos, digamos, los famosos productos subsidiados o que el Estado Nacional le pone un precio máximo. Directamente no se encuentran. Eso es motivado por el derroche que se hace de los dineros públicos. Los viajes que hace la presidenta los fines de semana que se le ocurre con un avión de aerolíneas o del avión de la presidencia a pasar el fin de semana en Santa Cruz. O el viaje que hace la directora del PAMI y su subdirector, que son pareja, que se van a pasar las vacaciones a México. Mientras, por otro lado, el gobierno nacional trata de incentivar que las vacaciones se hagan dentro del país. Es mucho lo que hay que tocar. Y le pedimos, tanto a los que van a ser candidatos del Frente de Todos, si es que va a seguir así, siendo Frente de Todos, y de Juntos por el Cambio, los candidatos que pretendan nuestro voto en las PASO y en las elecciones generales, que nos digan qué van a hacer, cómo van a desarrollar su acción de gobierno claramente. No nos hablen de criptomonedas y demás, y cosas de que, confieso, no entiendo todavía en qué consiste o qué beneficio trae el tema de criptomonedas, como tantas otras cosas que vemos que han producido, digamos, en unas estafas que se están aclarando en Goya y también en Córdoba. Agreguemos la corrupción, que es un mal que está arraigado entre nosotros. La corrupción desde los cargos públicos. Es infinita la cantidad de dinero que se va por la corrupción y que se va al exterior. La escuchamos a los de la Cámpora, del Instituto Patria, decir que van a perseguir a los que llevan el dinero al exterior, lo convierten en dólares y se van al exterior. Y se olvidan del ejemplo de Néstor Kirchner, cuando era gobernador de Santa Cruz. Se privatiza YPF y se le da a Santa Cruz, pues se repartió en las provincias. A Santa Cruz le tocaron 700 millones de dólares. ¿Qué hizo Kirchner? Los llevó al extranjero. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, porque no confiaba en el desarrollo económico del país. Entonces, predican con un mal ejemplo. Le encontraron a la hija del matrimonio Kirchner 6 millones de dólares en una caja fuerte de un banco. El caso de López, que tiró en un convento 5 o 6 millones de dólares también y que no pudo explicar de dónde lo sacó. Para eso necesitamos confiar en nuestros gobernantes. De acá voy a pasar, porque el tiempo se nos termina, a considerar el tema de lo que está pasando en el mundo. Las fuerzas de Ucrania hundieron el buque insignia de Rusia en el Mediterráneo, el buque Moscú. Como consecuencia de eso, Rusia lo tomó como un agravio de una derrota e intensifica su acción a los países vecinos. Ahora le tocó el turno a Moldavia. Moldavia se siente amenazada por Rusia. También Polonia y Bulgaria. Es decir, que Rusia tomó como prueba, puso a prueba las reacciones mundiales
invadiendo Ucrania. Los diarios nos informan ampliamente sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania. Por ejemplo, que si se termina y que si se cierran los puertos de Ucrania, va a haber problemas de abastecimiento de granos, porque Moldavia Ucrania es una gran productora de granos. En programas tenemos algunas imágenes de los diarios de La Nación o de Clarín que nos ilustran sobre lo que está pasando en Moldavia y que van acompañando mi exposición. No sé si recordarán que hice referencia en otro programa de mi visita a Moldavia, porque mi padre nació en Moldavia, en Kishinev, que es la capital de Moldavia, y vino al país en 1906. Cuando estuve en Moldavia, en Kishinev, noté en la conversación vía intérprete que tenía con las autoridades de Moldavia, con quienes buscaba un acercamiento, hice una expresión diciendo que mi padre nació en Rusia, en Kishinev, y la reacción fue evidente, aunque no entendía yo, no entiendo el ruso, pero me traducía la traductora, ¿va? Cómo explotó, se levantó el viceintendente que me estaba recibiendo. Esto no es Rusia, esto es Moldavia, con un ataque de una expresión de ira que yo pudiera considerar que Kishinev era parte, o que Moldavia era parte de Rusia. Hasta que expliqué que los papeles del ingreso de mi padre les dice nacionalidad rusa. Hago esta referencia para destacar que los moldavos también se están ya preparando para rechazar la invasión de Rusia. Ahí tenemos la reproducción de un mapita que salió en el diario La Nación, donde se ve claramente la zona limítrofe de Moldavia, llamada Transnistria, zona en la frontera con Moldavia, donde ya hay tropas rusas. Tratemos de que esto no sea el inicio de una tercera guerra mundial. Ya hay índices que se están dando porque los países de Occidente, de la NATO, están suministrando armas a los ucranianos. Y Rusia dijo de que si le siguen dando armas, los van a considerar parte en el conflicto y también ellos van a poder atacar a esos países. Bien, la situación mundial se contagia a nuestro país y tratemos de que para el próximo programa podamos tener un panorama político y económico más claro de nuestro país y también del mundo. Será hasta nuestro próximo programa.